Buenos días. Bien, he subido lo que es el documento, pueden bajarlo de la presentación del webinar de hoy día. Entonces, hoy nos toca, vamos a ver sobre lo que es la instrumentación electrónica, eh, tomando las mediciones, vamos a conocer las características, funciones de todos los instrumentos de medición de UNIT, que es una fábrica que se dedica nada más que a fabricar instrumentos de medición. Ahí les dejo para los que están los nuevos, pueden escribir al correo que los tienen en pantalla para que puedan ustedes hacer cualquier consulta. También está el número de un celular en el cual pues tiene WhatsApp también para que puedan hacer cualquier consulta mediante ese número. Otra cosa que también quiero decirles es que durante el webinar pueden ustedes hacer las preguntas y vamos a responder inmediatamente para que así al final del webinar no es que nos falte tiempo para responder las preguntas. Entonces vamos a ir respondiendo inmediatamente las preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a ver todo lo que es los instrumentos de medición que tiene UNIT. UNIT es una empresa, como les indicaba, que fabrica instrumentos de medición que tienen con certificado de calidad. Por ejemplo, están certificados tienen certificaciones UL. La UL es una norma, ¿no? Es un estándar, ¿no? Una norma. La UL es una de las más importantes certificaciones que tiene, tanto la UL como la ETL. Los dos que dan certificaciones que tienen que ver con la vida humana. La UL o la ETL nos dice si este aparato, ese instrumento es dañino para la salud al manipularlo o al tomar mediciones. Entonces, eso es lo que nos dice la UL. Si está certificado, es que decir que no presenta ningún tipo de daño ni un efecto sobre la vida humana. A eso se refiere lo que es la UL y tanto la ETL. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque muchas veces nos preguntan un instrumento con certificación UL, sí, tenemos los certificados UL. La certificación, la RO, tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Que no hace daño al medio ambiente. Las otras certificaciones son las certificaciones más técnicas bajo estándares. Entonces, esta fábrica viene pues funcionando desde el año 1988 y bueno, entonces ha alcanzado todas las certificaciones que ustedes están viendo ahí. Bien. Para entonces entender un instrumento, vamos a ver, nosotros tenemos que entender ciertos conceptos que es muy importante para poder ver. Entonces, los equipos de medición en electrónica son un conjunto de equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos eléctricos o electrónicos. Pueden servir para crear estímulos, para capturar respuestas, para enrutar señales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender para esto lo que es la exactitud y la precisión en los sistemas de medición, o sea, en los instrumentos de medición. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es precisión? ¿Qué es precisión? La precisión se define como el grado de coincidencia que existe entre los resultados independientes de una medición, obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, de reproductibilidad o intermedias. Por lo tanto,
si existe una menor distancia en la distribución de cada uno de los resultados, quiere decir que hay una mayor precisión. Eso sería lo que es la precisión. Ahora, por la otra parte, tenemos que ver la exactitud. La exactitud. El vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metodología, o sea, sería el BIMM, define el término exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero de lo que se ha medido, o sea, del mesurando. Este término es cualitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, entonces significa que es exacta. Ahí les puse que según la norma UN 82009-1, entonces, que es equivalente a la ISO 5725, entonces la exactitud la podemos describir como exactitud igual veracidad más la precisión. Entonces ya hemos definido lo que es exactitud y qué es precisión, pero la exactitud también dice que es la veracidad más la precisión. Y la veracidad es definida como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia. Viene expresada usualmente en términos de sesgo, definiéndose este como la diferencia entre el valor medio obtenido y un valor aceptado como referencia. Entonces, a eso se refiere lo que es la exactitud. Pero vamos a ver un poquito en una imagen más para que se nos aclare bien esto de la exactitud y la precisión, porque un instrumento de medición, un instrumento tiene que tener exactitud y tiene que tener precisión para nosotros tener confiabilidad en el instrumento. Entonces, viéndolo en una gráfica, podemos ver la actitud. Es como tener un disparo, ¿no? Como decimos, para ver, podemos comparar esto. Entonces, un instrumento sin precisión ni exactitud lo tenemos acá. Es todo dispersado en lo que se le dio al blanco y ninguno entró al medio y aparte que por fuera está todo totalmente dispersado. Eso es cuando no hay ni exactitud ni precisión. Por otro lado, tenemos acá sin precisión, pero con exactitud. O sea, están totalmente dispersados los puntos, pero sí se le dio en el centro, o sea, hay una marcación en el centro. Entonces, eso sería que eso sí, hay exactitud, pero no tiene precisión. Ahora, acá tenemos el otro con precisión, pero sin exactitud. Es cuando los puntos no están dispersados, como acá arriba, ¿no? No están dispersados. O sea, tiene precisión, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque ninguno se ha acercado al centro, que va a ser el valor real. Y lo otro tenemos en esta parte, que sea un instrumento, digamos, ideal, que es con precisión y exactitud. O sea, precisión, pues son precisos, ¿por qué? Porque los puntos están juntos, y aparte que tienen exactitud, porque todos casi están dentro de lo que es el valor real, o sea, el centro, lo que tendríamos tener la toma de la medición. Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es exactitud y precisión, y la veracidad, que es un valor verdadero, ¿no? Entonces, eso es la exactitud, entonces, que es igual a qué? A la veracidad, o sea, el valor verdadero,
y más la precisión, o sea, como en este caso está dentro del valor que nos queríamos tomar, el valor ese del centro, entonces el valor verdadero más la precisión, o sea, se puede verificar, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es precisión y exactitud. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con otros instrumentos. Vamos a empezar un poquito también conociendo las fuentes. Las fuentes, tenemos, por ejemplo, esta fuente que viene tanto en 5 amperes como también viene en 3 amperes. La variación de voltaje de esto es desde 0 hasta 30 voltios. Puede tener un valor de 5 amperes, ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fuente bastante confiable para poder trabajar y bueno, en diferentes trabajos que se requiera. Una fuente que solamente todos van a querer alguna vez tenerlo, ¿no? Bien, eh, la corriente es hasta 5 amperes, entonces se puede definir, digamos, tanto el valor de la corriente como una corriente máxima que queremos que fluya, como el voltaje, entonces, para poder limitar. O sea, la fuente, podemos limitar la corriente. Pues, de las fuentes no tenemos mucho que, entonces vamos a irnos con las cámaras termográficas. Tenemos esta cámara termográfica, que es la UTI 80. Los termómetros infrarrojos tradicionales solo pueden medir puntos de temperatura individuales. La cámara termográfica, la UTI 80, puede detectar variaciones de temperatura de un área a través de una pantalla LCD, en este caso de 2.4 pulgadas, que es la pantalla que tiene esta cámara termográfica. A ver un momentito. Yeah. Los láseres duales del UTI 80 pueden bloquear rápidamente el área de medición y mostrar la temperatura objetivo. El paquete estándar también incluye, o sea, esta cámara cuando se le vende, incluye una tarjeta micro SD de 8 gigas para el almacenamiento de, digamos, de datos de imagen y temperatura. La función de combinación de imágenes de UTI es capaz de combinar imágenes de cámara infrarrojas normales y permitiendo una visualización en profundidad de las áreas de interés. Bien, ahí tenemos sus características. El rango de temperatura desde menos 30 grados hasta 400 grados. Eh, esta, esta, esta cámara podemos tomar a una medición, por ejemplo, a cierta distancia para medir, por ejemplo, una cantidad de cables puede ser, un motor, si está calentando, no sé, o tal vez algunos cables que si están calentando o no están calentando. Para esos usos nos serviría esta cámara. Entre sus características principales, ahí lo vemos por la parte de adelante de la cámara, que tiene una cámara de 2 megapíxeles, la relación de 20:1,
la emisión ajustable, el rango de temperatura, resolución, etcétera. La aplicación, bueno, en termografía, en automotriz, monitoreo, en otras aplicaciones, lucha contra incendios, radiología, etcétera, la iluminación, motor, ahora consumo, etcétera, cuidado de la salud y más tiene esta cámara. Bien, veamos un poquito ahora lo que son, estas son otras imágenes de la misma cámara, las resoluciones, cómo se vería la pantalla. Vamos a ver un poco ahora sobre un termómetro. El termómetro infrarrojo del UT300R. El UT300R tiene las ventajas de operación simple y sanitaria, medición rápida y precisa, puede medir la temperatura con precisión en un segundo, apuntando el detector al objeto objetivo. Las especificaciones los tenemos el rango de temperaturas entre 32 grados centígrados a 42.9 grados, ¿no? O también en grados Fahrenheit, 89.6 hasta 109.2. Una exactitud tiene de más o menos 3%, o sea, perdón, más o menos 3 grados centígrados, tiempo de respuesta de 500 milisegundos. La prueba de distancia desde 5 centímetros a 10 centímetros es lo que vamos a tomar la medición de la temperatura. Quiero una alarma sonora de alta temperatura, retención de datos, una iluminación desde el fondo, etcétera, ¿no? Entonces, este prácticamente es un instrumento para tomar la temperatura, digamos, con los seres humanos, ¿no? La temperatura a esa distancia está capturada. También tenemos otro termómetro, que es el UT300A. El termómetro 300A es un termómetro infrarrojo muy económico, su diseño compacto y simple facilita el transporte y la operación de los usuarios. Diseñado con alta presión, alta repetitividad, respuesta rápida, una larga distancia de medición y además tiene otras funciones. Es adecuado para medir la temperatura en la superficie de objetos difíciles de alcanzar o peligrosos. La aplicación es para medición de temperaturas de superficies sin contacto, ¿no? Entonces, esto puede medir entre menos 20 grados centígrados a 400 grados. Eso es más para medir, por ejemplo, motores y esas cosas, ¿no? O sea, cables a una distancia determinada, 5, 3, 5 metros, etc. Una exactitud de más o menos 2 grados centígrados, ¿no? O sea, 2%. Un exactitud de 2%. Acá tenemos que ver un término, por ejemplo, decimos la repetitividad y también la emisividad de 0,95. Este término de la repetitividad es la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte varias veces. También se conoce como la variación debida al o los instrumentos de medición. La reproductibilidad es la variación observada cuando varios operadores miden la misma pieza con el mismo instrumento de medición. Eso es la repetitividad. Ahora, la emisividad, esto de la emisividad, ¿esto? La emisividad es el parámetro más importante que debe ser configurado correctamente. Es la emisividad que es definitiva en una
es una medición de cuánta radiación es emitida por un objeto, o sea, en comparación con los de un cuerpo, por, digamos, sea de la misma temperatura. Estos termómetros, como el T300A, ¿no? Entonces, son livianitos y además son bastante pequeños, ¿no? Entonces, este es también el UT300S, bueno, es un termómetro. Los objetos pueden medir de forma rápida y precisa desde una distancia con la resolución de 0,1 grados centígrados. Estos dispositivos consumen muy poca energía, además que es adecuado para su uso en interiores y exteriores. Entonces, eso tenemos ahí, para medición, están las cámaras fotográficas o estos termómetros. Y bueno, con eso ya podemos ver los instrumentos que tenemos para hacer la medición tanto de, de temperatura y también para salud. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de instrumento. Es un medidor de humedad y de temperatura mínima. Por ejemplo, si yo tengo un servidor o una sala digamos, de equipos o una sala de comunicación, en donde me dicen las normas, por ejemplo, que esta sala debe estar, para que trabaje bien los equipos, entre 17 y 21 grados centígrados, ¿no? Y a una humedad relativa entre 30 y 50%. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto está en ese momento la humedad relativa y cuánto está en la temperatura adecuada según la norma? Por ejemplo, cuando hacemos en cable estructurado, debemos tener esa temperatura. Pues este instrumento nos va a ayudar en esos datos. Nos va a decir el valor de la temperatura, de la humedad relativa y además, perdón, la humedad relativa y la temperatura. Como estamos viendo acá en la figura, en la imagen, por un ejemplo, nos dice que está 73% la humedad relativa y una temperatura de 26,2 grados centígrados. Bien, entonces el medidor de temperatura puede procesar estos datos y puede enviarnos también. También tenemos que se puede utilizar una aplicación móvil que es el IENB de Unit. Mediante esta aplicación lo pueden descargar del Play Store y, y tiene una función de Bluetooth. Entonces acá tenemos el Bluetooth, podemos encender el Bluetooth. Entonces una vez que está encendido el Bluetooth, nos va a indicar este iconito, ¿no? Entonces, estos valores de acá los podemos enviar mediante Bluetooth a la aplicación móvil. Y una vez que nos tengamos en la aplicación móvil, bueno, podemos sacar los valores y enviarlos ya mediante correo o lo que sea a nuestro centro digamos, a la central donde se guardan todos los datos, ¿no? Entonces usted hace la medición en el campo y puede estar allá, o bien puede guardar en su celular. Entonces funciona así con con esa, con esa aplicación móvil. Sus características, bueno, un rango mide entre 10 y 60 grados centígrados bueno, y la humedad relativa desde 0 hasta 100% en cuanto a la humedad relativa. Tiene esas certificaciones, tanto la CE como la RO también. Eso es en cuanto para medir la temperatura y la humedad. Ahora vamos a ver el sonómetro o el medidor de sonido. ¿Ya?
el medidor de sonido, por lo general, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuando eh, necesitamos nosotros darle audio a cierto ambiente. Por ejemplo, si yo quisiera dar sonido a un colegio o a un aeropuerto, una terminal, entonces donde hay bastante gente y justamente en el que se quiere anunciar, entonces yo tengo que calcular la potencia de mi amplificador, además qué cantidad de parlantes voy a colocar. Entonces, justamente puede ser que la potencia no sea suficiente porque la cantidad de gente que hay, entonces ellos emiten un sonido. Ese sonido para nosotros va a significar ruido. Entonces, qué valor tiene ese ruido? Lo que va a estar hablando la gente. Entonces, ese valor yo lo puedo tomar con el sonómetro. Entonces el sonómetro me va a decir tal valor. Entonces mi, mi, mi amplificador tiene que ser un valor más el 15 al 25% del valor del sonido que hay. O sea, vamos a decir si un valor, vamos a decir así, si hay 25 de valor, digamos, de potencia del sonido del ambiente, que es el ruido, entonces mi amplificador tendrá que ser un valor de 125, ¿no? O sea, tenemos 100 watts más 25 para que pueda enmascarar al sonido ambiente. Entonces, para eso nos sirve este sonómetro, para poder hacer ese cálculo. Porque no recuerden que tiene que haber lo que llamamos la inteligibilidad, o sea, de sonido. O sea, que la gente tiene que escuchar el mensaje clarito. Entonces, no puedo yo mandar, por decirle, un sonido más de eso, porque si le mando un sonido más fuerte, digamos, de lo que permite, que se va a producir el eco. Entonces, el eco, en algún lugar han debido ver ustedes o han debido escuchar que no se entiende, es mucho volumen y no se entiende. Entonces, no puede haber eso. O también, cuando el sonido es muy bajo, tampoco podemos escuchar el mensaje. Entonces, para que no existan esas cosas, es que tenemos que tomar la medición del sonido, o sea, del ruido, para hacer un cálculo exacto de la potencia de nuestro amplificador. Podemos encontrar, por ejemplo, en la, ¿qué vamos a decir? Eso, vamos a ver, en la inteligibilidad, que es la recomendación, decía, del sonido del 25, por ciento, ¿no? O sea, la relación que no sea un valor de 25%, debe estar entre 10 a 15 decibeles. Les decía que podemos encontrar en Internet unas tablas que son bastante conocidas, en donde nos van a dar los valores, digamos, que existen, por ejemplo, en un andén de estación. En un andén de estación, por ejemplo, podría estar 75 decibeles, ¿no? Entonces, según la tabla, para sonorizar ese andén, ahí lo anoté, con un nivel de ruido estimado de 75 decibeles, el sistema de megafonía deberá garantizar al menos 90 decibeles en todos los espacios del recinto en el que pueda estar las personas. O sea, aumentando el 15% más, ¿no? Entonces, serían los 90, las 90 personas. A ver, un ratito, algo me dice acá, se ha perdido el audio. Hola, hola, hola. Ahora sí. Estaba marcándome que no hay audio.
Entonces seguimos. Entonces para eso nos sirve el sonómetro. Ahora vamos a ver otro instrumento que tenemos, el luxómetro, o sea, el medidor de luz, ¿no? El medidor de luz, esto nos va a servir, por ejemplo, al igual que el otro instrumento, también se puede tomar las mediciones y enviar mediante Bluetooth, en este caso, en este modelo. Nos van a medir, por ejemplo, los valores máximo y los mínimos de las luces que tenemos. Y bueno, el valor que va a estar dado va a ser en lux, los valores en lux. Entonces va a estar, tiene unos rangos de medición entre, eh, entre 0 a 9.900 lux, o sea, la resolución de un lux. Entonces, ¿qué es un lux? El lux es la unidad de medición de una cierta cantidad de luz. Para hacerlo más simple y que podamos comprender este valor de la luz, por ejemplo, cuando nosotros en noche de luna llena, bueno, la luna nos alumbra y alguna vez siempre hemos andado bajo esa luz, hasta hemos jugado fútbol, ¿no? Con esa luz de noche. Entonces, esa cantidad de luz es más o menos así equivalente a un lux. Eso es lo que podemos decir, la cantidad de lux. Sería más. Por ejemplo, en el trabajo. Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario tener en cuenta tanto la luz, que es la característica ambiental, como la visión, que es la característica personal. Esto debe ser así porque está comprobado que gran parte de la información que recibimos es de tipo visual, es decir, que tiene como origen primario la luz. La visión tiene una gran influencia dentro de la percepción de la información. Mejorando este aspecto se obtiene a la vez la mejora del rendimiento en el trabajo, la mayor confortabilidad visual y además una máxima seguridad. Por eso es importante, o sea, cuando yo estoy trabajando tengo que tener la luz adecuada para poder de esta manera hacer que el rendimiento mejore. Porque si yo tengo poca luz, entonces voy a esforzar mi vista y además que voy a trabajar, va a bajar mi rendición, o sea, mi rendimiento, ¿no? En el trabajo. Para eso se necesita el tener la cantidad de luz. O sea, por ejemplo, si yo tengo un lugar de trabajo y me dicen a mí, por ejemplo, no sé, voy a hacer un showroom, yo quiero que usted me ilumine esto con una luz adecuada para esto, que no sea ni muy fuerte ni muy opaco, ¿no? Entonces, si es un centro comercial, si es un aula, si es por ejemplo, un dormitorio, etcétera. Entonces,
Si yo tengo como ahora están los LED, las lámparas LED, entonces yo podría tener una lámpara de 60 LEDs o de 30 LEDs, pero ¿cuántos le voy a colocar? ¿Cuántos voy a colocar a ese ambiente? Entonces yo tengo que calcular eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podría calcular? Entonces, para eso nos sirve este luxómetro, para poder hacer esos cálculos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, yo tengo esto, exigen visuales bajas, solo a par del lugar de trabajo, nivel mínimo de iluminación lux. En áreas locales de uso ocasional, 50. En áreas locales de uso habitual, 100. En vías de circulación de uso ocasional, 25. De uso habitual, 50, etcétera. Al igual como os decía que el anterior, como el sonómetro, también hay estas tablas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un cálculo, por ejemplo, que yo podría utilizar para, ¿cómo se? Ahí. Mire, vamos a ver, un ratito, ahí vamos a colocar esto para que podamos, bueno, quería mostrarles un software, pero no lo puedo colocar acá bien. A ver. Bien, que no hemos podido ver, quería mostrar un software ahí. De todas maneras, eso es lo que queríamos con con el... También tenemos otro modelo de luxómetro, que lo tenemos acá, que es un poco más económico, porque este no tiene lo que es la función de Bluetooth, pero sí es mucho más cómodo para poder tomar las mediciones, ¿no? Las mediciones. Entonces, si yo tomo la medición de una luz, de una lámpara LED, por ejemplo, entonces, si tomo la medición de una lámpara LED, yo podría calcular cuánto es y cuánto es la luz y cuántos, si digamos tengo por decirle 100 lux, entonces si el área me necesita que esté iluminado con 500 lux, por lo menos entonces tendría que colocar 5 de esos y así podría yo saber la cantidad de las lámparas LED que necesito para que se pueda ver en el ¿no? Para que pueda alumbrar en el ambiente que necesitamos. Para eso utilizamos el luxómetro. Vamos a ver ahora los otros instrumentos que son prácticamente muy conocidos, que saben que este es nada más para medir, probar los cables del RJ45, el RJ11. De esto no hay mucho que hablar, entonces también tenemos lo que son los probadores eh, también hay lo que son los probadores para cables HDMI. Muchas veces vemos una raya en nuestra pantalla y a veces le echamos la culpa a nuestro monitor o a nuestro televisor. Entonces, porque muchas veces está mal el cable HDMI. Entonces, el cable HDMI, porque genera una raya. Entonces, para ver si el estado del cable HDMI, porque por el cable HDMI prácticamente van todo lo que es la parte del video, la parte del sonido,
¿no? Entonces, eh, además que el video va distribuido en sus tres colores primarios, etcétera, etcétera. Entonces, si un cable falla, o sea, el cable HDMI tiene 15 cables internamente, ¿no? Entonces, si uno de ellos falla, entonces ya va a haber, algo va a mostrar en la pantalla. Entonces, hasta puede no reproducir el sonido, porque también el sonido va dentro del cable HDMI. Entonces, para todo eso nos sirve este medidor digamos, de cable HDMI. Su uso es similar al medidor de cables de RJ45. Bien, ahora vamos a ver lo que es el trazador de cables, que lo llamamos, casi muchos lo conocen como el tiruriro, ¿no? Lo conocen. Que uno es transmisor, el otro es receptor, y así se puede buscar. Digamos. Aquí conectamos el cable y con esto lo vamos buscando, ¿no? Lo vamos buscando al cable. Cuando conectamos acá, este transmite un sonido, introduce una señal de radio, una señal, digamos, de sonido, o sea, de una frecuencia elevada, de tal forma que este lo va buscando. Entonces así lo encuentra en qué cable está lo que está transmitiendo, así podemos verificar el cable. También lo podemos verificar mediante la pared, ¿no? Podemos ir buscándolo. Eso es para cables, digamos, cables de UTP, cables UTP, porque tiene la cantidad de cables que son por los 8 pares. Bueno, ahí tenemos sus características, no vamos a avanzar mucho en esto, pero más a lo que se utiliza, ¿no? Tiene conexiones por auricular, podemos tener graduar, etcétera, el volumen, etcétera. También tenemos otro, es parecido a este, que es también un rastreador de cables, pero este no rastrea solamente cables UTP. Este también puede rastrear, por ejemplo, cables eléctricos. Bueno, los que trabajan, los eléctricos, por ejemplo, de los autos, que tienen una infinidad de cables y no saben dónde va y de dónde viene. Entonces, con eso podemos rastrearlo. Es para rastrear los cables eléctricos, ¿no? Entonces, tipos de cables, con línea telefónica, también puede cablear el par trenzado, el cable eléctrico. Entonces, este rastreador de cables, el UT682, consta de un transmisor y un receptor. Es capaz de rastrear cables de Ethernet, teléfono, alimentación sin abrir su aislamiento. Puede solucionar problemas de cable de Ethernet y una herramienta recomendada para depurar cables de comunicación y cables de audio, video, etc. Se puede aplicar para probar la continuidad y verificar la polaridad en las líneas telefónicas. Este es un traceador, ¿no? Este es un traceador, al igual que el tiruliro, pero se utiliza para los eléctricos, todo es muy importante. Para detectar corriente en los cables. Exactamente. Bien, ahora vamos a ver otro instrumento que es el anemómetro, ¿no? Es el anemómetro, que sirve para medir el viento. Esto, por ejemplo, lo utilizan ahí tienen bastantes aplicaciones. Puede ser utilizado en minería, electricidad, hierro, acero, petroquímica, ahorro de energía, navegación, fabricación de ventiladores, ventilación de escape, deportes y más sectores. Por lo menos los deportes, por ejemplo, los que hacen el tiro al arco, ellos, para darle a cierta distancia, lo que hacen es medir el viento, ¿no? Cuánto de viento para poder ellos dar su varianza, ¿no? Para que le dejen justo el tiro al arco. Lo he visto utilizar bastante en eso en cuanto a los deportes, utilizan este instrumento que es el anemómetro. Bien. También tenemos, o sea, podemos conocer el tacómetro. El tacómetro es un tacómetro para poder medir Antes los tacómetros venían con una punta, yo me acuerdo, de goma y tenía que haber el contacto físico, por ejemplo, una rueda, o por un ejemplo, y colocarle ahí
para ver las revoluciones, ¿no? Entonces, pero ahora este no. Simplemente emite acercándolo, él va a saber cuánto es la medición. Entonces, el UT373 es un tacómetro digital confiable sin contacto, utilizado para medir la velocidad de rotación de motores y otras máquinas. Este dispositivo puede mostrar resultados en revoluciones por minuto o conteo de revoluciones. Es capaz de medir objetos rotacionales de manera segura a través de un método no intrusivo. No hace contacto. Esto es un tacómetro que también tiene bastante precisión, ¿no? Es exacto y precisión. Aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí la resolución y al otro lado vemos la exactitud. Su exactitud es de 0,04%. Es una exactitud bárbara, ¿no? Imagínense cuánto. Si hemos dicho la exactitud es la veracidad más la precisión, entre el valor de la exactitud, ahí está la precisión. Pero miren, ¿cuánto de exactitud? 0,04, es casi exacto, no tiene mucha varianza, ¿no? Entonces, también tenemos otros instrumentos medidores, ya son más como para tenerlo así en un ambiente, ¿no? O también mide humedad y temperatura, igual que habíamos visto el anterior. Pero a diferencia de eso es que este tiene un sensor, o sea, no podemos medir tanto, digamos, afuera como adentro. ¿No? Podemos decir afuera cuánto, como ahorita estamos en esta época de calor, podemos medir afuera cuánto está, cuántos grados está, y adentro cuántos grados está. Y además mide también la humedad relativa. También es esto un instrumento muy importante, también podría ser utilizado en cableado estructurado, en los ambientes, etcétera. Ya. Vamos a ver ahora un poquito lo que es el medidor, el detector de voltaje. Este detector de voltaje es la serie UT11, es un detector de voltaje de corriente alterna sin contacto, es ligero y cómodo de llevar debido a su tamaño de bolsillo, ¿no? El dispositivo puede detectar electricidad cuando está cerca del rango de adaptadores activos, terminales de conexión o cables. Ese es el UT, este detector de voltaje. Tenemos el otro, hay dos, el UT13B, que es el anterior, este 13B, este tiene una sensibilidad ajustada, o se puede ajustar la sensibilidad. Esto es como un buscapolo, pero el buscapolo tiene que hacer contacto físico con el cable, por ejemplo, si es un cable monofásico, sería el neutro y el vivo, ¿no? O sea, fase. Entonces, en la fase tiene que hacer el buscapolo contacto físico, y además le colocamos nuestro dedito arriba para que vea y alumbre un poquito. En este caso no hace contacto físico, porque es como es todo plástico, entonces es mucho más seguro. Bueno, ahora viene la parte más importante, considero yo, de la parte de instrumentación para, por ejemplo, son los instaladores, todos esos, porque vamos a conocer un poco de los medidores, como llamamos los testers o los multímetros, que vamos a medir voltaje, corriente, capacitancia, frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, para esto es importante conocer qué es la resolución de estos instrumentos, los dígitos y las cuentas. ¿Ya? La resolución se refiere a qué tan fina puede hacer la medición el instrumento de medición. Por medio de la resolución se puede determinar si es posible ver los pequeños cambios de la señal de medición. Por ejemplo, un ejemplo, si el multímetro digital tiene una resolución de 1 milivoltio,
en un intervalo de 4 voltios, es posible ver el cambio de 1 milivoltio mientras se lee 1 voltio. O sea, si un voltio, yo puedo ver, si tiene una resolución una resolución de 1 milivoltio, puedo ver yo ese voltio dividido en 1000 partes, cuántas partecitas de eso ha variado, o puedo tomar la medición. Eso es la resolución. Así, un multímetro de 3 dígitos tiene un contador de 1000 cuentas, de las cuentas. Pues con 3 dígitos se puede contar desde 000 hasta 999. ¿Ya? O sea, las cuentas. 1000 cuentas puede contar desde 00 hasta 999. Las 10.000 cuentas puede contar desde 00 hasta 9.999. Cuando hay las 2000 cuentas de 00, el dígito más significativo, el que está a la izquierda en un tester, solo puede valer de 0 a 1, en este caso de 2000 cuentas, solo puede valer de 1. Cuando es 2000 cuentas, solo puede tener 2 valores. Pero cuando cuando el tester tiene 4000 cuentas, que contaría desde el 000 hasta 3999, ¿no? Entonces, cuando tiene 4000 cuentas, puede tener el primer dígito hasta 4 valores, o sea, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocer lo que son la resolución, los dígitos y las cuentas. Entonces, vamos a ver un poco más, vamos a conocer sobre esto, que es bien importante a la hora de tomar en cuenta un tester. Por ejemplo, la resolución se obtiene sin más que dividir dicho rango por el número total de cuentas. Por ejemplo, ¿no? Un multímetro digital de 1000 cuentas en el rango de 1 voltio tiene una resolución de 1 milivoltio, pero el rango es de 1000 voltios. Tendrá una resolución de 1 voltio. Además, el número de cuentas, o sea, otra forma muy típica de especificar la resolución en un multímetro digital es a partir de su número de dígitos. Por ejemplo, aquí yo tengo 1099, el valor de sus cuentas, ¿no? Entonces, este primer valor solo puede tener, hemos dicho, 2 valores, el 1 o el 0. Entonces, cuando yo voy a medir, por ejemplo, una batería de 9 voltios, entonces voy a medir 9 y solamente puedo medir esta cantidad de sus decimales que tengo. Y cuando mido, en este caso, el 0 no se nota acá, no lo vemos. ¿Por qué? Porque el valor que va a tener este tester pues de 1 o 0. Entonces acá, cuando voy a medir yo 12 voltios, entonces tengo los 12 voltios, entonces por aquí aparece el dígito 1. Entonces, esa es la importancia de un tester. Las cuentas me dice cuál es su capacidad y cuál es su resolución, ¿no? Entonces, es importante un tester conocer, bueno, cuál me compra este tester, cuál me sirve. Todos los testes sirven, están hechos, pero que nosotros tenemos que saber dónde utilizo un tester, de qué tipo entonces el primer valor que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener un tester es la resolución y las cuentas de qué es lo que nosotros queremos medir. Es muy importante tomar en cuenta a la hora de tener un tester o qué tester voy a utilizar para qué situación. Bien, entonces ya sabemos las cuentas y la resolución. De las cuentas, si un tester es de 4000 cuentas, puede tener 4 valores, 4 números, el 0, 1, 2 y el 3 en su primer dígito. Si me dicen que este tester tiene unas 6000 cuentas, entonces estoy diciendo que el valor que puede tomar ese tester en su primer dígito va a ser 0, 1, 2, 3, hasta 4 y hasta 5, si es de 6000 cuentas. Entonces, como verán ustedes, es importante en un tester tomar en cuenta ese valor. ¿De cuántas cuentas un tester digital? Bien.
Entonces, ahora vamos a pasar cómo medimos nosotros la corriente y cómo medimos el voltaje. Para medir la corriente, el tester se lo coloca en serie. Así yo tengo el valor de la corriente. Y el voltaje lo coloco en paralelo con la carga, ¿no? Entonces, esta es la carga, coloco para medir voltaje, coloco en paralelo. Y para medir corriente, coloco en serie. Y ahí está la forma como van los cables, ¿no? El positivo, el negativo, etcétera. ¿Por qué es importante, por ejemplo, conocer tanto la corriente como el voltaje? Por ejemplo, si yo voy a instalar unas cámaras, ¿no? Y necesito yo hacer mis cálculos y a 180 metros cuánto voltaje llega. Lo tenemos que hacer las mediciones, por ejemplo, si en este caso, sin importar la distancia, tendríamos que tener, para tener la misma imagen, así nítida, tendríamos que tener el mismo voltaje si las cámaras fueran iguales. Entonces yo tengo que medir, tomar la medición del voltaje con carga, no puedo tomar al vacío, porque seguramente que si lo desconecto al vacío, me va a medir pues los 13 voltios que dice la fuente, sin importar la distancia, ¿no? Pero entonces no me va a mostrar la caída de tensión, porque la caída de tensión se da cuando circula una corriente más considerable. Los instrumentos que consumen son de alta impedancia, hacen que la corriente que circula sean del orden de los microamperios. Es por eso que no se ve mucho la caída. Y también ahí tenemos que ver la resistencia interna que tiene cada instrumento para que no afecte en la medición. Entonces, el valor que vamos a tomar en cuenta es con el multímetro, en este caso debería ser el mismo valor, el mismo voltaje, digamos, 11 voltios aquí 11 voltios y 11 voltios, independiente de la distancia. Eso tenemos otro curso que llamamos dimensionamiento, donde hacemos un análisis completo para calcular este tipo, ¿no? Cómo tomamos estos valores. Bien. Entonces vamos conociendo un poco a nuestro tester. Este primer tester es un multímetro, el UT33. Este tester, por ejemplo, nos dice la parte más importante, aquí tenemos el voltaje, los rangos, etcétera, y las cuentas de pantalla. Aquí está, ya el valor más importante que habíamos aprendido de un tester es cuántas cuentas. Las cuentas de pantalla, ¿cuántas? 2000 cuentas de pantalla, ¿no? Perfecto. Además que este tester viene con una función que se llama el NBC, el NCB. Es un sensor de campo eléctrico. O sea, usted con el tester lo va a acercar a un cable al vivo, o sea, al fase, no al neutro. Entonces, él va a emitir un sonido, perdón, un sonido y además va a emitir unas rayitas que nos va el nivel de voltaje. Entonces, así pues, es como tener un buscapolo, es como tener un buscapolo. ¿Verdad? Lo acercamos al cable y esto nos va a dar, nos va a indicar cuál es el vivo y cuál es el neutro. Entonces, ese teste tiene esa función. Para poder hacer esa función, lo que hacemos es colgamos acá, en esta función, en esta parte, y podemos medir esa función. Es una función que tienen los testers, los instrumentos de Unity. Bueno, creo que se nos pasó un poco color, pero avancemos. Vamos a terminarlo esto. Voy a ver si hay alguna pregunta antes de avanzar. Bueno, perfecto. Y capacitancia, se me mide, por ejemplo, sus valores están entre 10 a 40 microfaradios, ¿no? El condensador de un motor monofásico, de alterna. A veces cuando ese condensador
se arruina, el motor no empieza a partir, está como que frenado. Entonces, si lo hacemos dar una vuelta, es como para darle el arranque, sacarle del estado estático al estado dinámico. Le damos unas cuantas vueltas y comienza a girar, ¿no? Entonces, esa función es el control, porque el control desfasa la corriente para que se genere el torque, ¿no? El torque, o el par eléctrico que también le llamamos. Entonces, este nos mide voltaje, resistencia, también nos mide frecuencia. ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve la frecuencia? Porque cuando voy a usar en algún lugar tenemos motores eléctricos, generadores, y tenemos que colocarle a esa frecuencia y le aceleramos y no sabemos cuánto está la revolución. Podemos ajustar esa frecuencia exactamente, variar cuando hay una variación, ¿no? Para eso nos sirven estos instrumentos. Luego tenemos otro instrumento que también es un instrumento, por ejemplo, es un instrumento de laboratorio, es más un instrumento más electrónico, por ejemplo, para los que se dedican a reparar equipos electrónicos. Aquí, por ejemplo, pueden medir la ganancia de los transistores, acá se pueden medir la ganancia de los transistores. También tiene la función NBC, también puede NBC. Entonces, es un tester más digamos, vamos a decir, de escritorio, ¿no? O sea, donde va a estar el equipo que está reparando y va a tener ahí. Las cuentas. Mire, imagínense, estamos hablando de las cuentas, porque las cuentas a mí me va a decir qué tan bueno es el instrumento en su medio, qué precisión, qué exactitud voy a tener con las cuentas de pantalla, en los testers. En este caso tiene una cuenta de 4.000 cuentas. Bien, luego tenemos el otro instrumento, que es el instrumento, y este es un tester profesional, que es un tester de campo. Este es un tester de campo, o sea, los instaladores, los que salen a hacer, van a ir a instalar cámaras, no sé, tienen que medir ya en otro lugar, ya no está en el escritorio, ya no es como el anterior tester, que era un tester para que cuando están separados lo tienen en su mesa, el equipo. En este caso no. Entonces, este es un tester, es autorrango, también cuenta con la función el NCB, y además muy importante, veamos aquí, miren, las cuentas de pantalla. ¿Cuántos son las cuentas de pantalla? 6.000 cuentas de pantalla, una presión, una exactitud bárbara, ¿no? Porque son 6.000 cuentas. Este tester va a tomar este valor, este primer dígito, puede llegar hasta el número 5. Hasta el número 5. Por ejemplo, puede tomar el valor de 1, del 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Entonces, puede medir voltaje a 600 voltios, corriente continua, puede medir corriente alterna, ¿no? Y acá está la exactitud con la que va a medir, más por 1%, 0,8%, es una exactitud tremenda. También mide frecuencia, mide temperatura. Es autorrango. Bueno, estos, por ejemplo, tienen su resistencia interna alrededor de un giga, una resistencia interna. O sea, cuando puede variar la medición voltaje, o puede variar cuando es una corriente considerable, entre miliamperios, microamperios, pero al tener giga, tal vez ni un microamperio va a hacer que circule para que él tome la medición, y no va a variar entonces las mediciones. Pero como hemos podido ir viendo, las cuentas de pantalla nos van a definir todo, muy importante, aparte del rango. Este es otro tester profesional. Este tester, por ejemplo, igual que el anterior, tiene cuentas de pantalla. ¿Dónde están las cuentas de pantalla? Miren, 6.000 cuentas de pantalla. Pueden medir estos rangos de voltaje, corriente directa, voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente alterna, voltaje, corriente directa. En cuanto a la corriente en continua, pueden medir corriente alterna.
Es un término bien una cosa es el voltaje, otra cosa es la corriente, ¿no? El voltaje es la fuerza, con qué fuerza van los electrones. Y la corriente, cuando medimos el amperaje, es la cantidad de electrones que están yendo con esa fuerza. Para los que tal vez por ahí no están ubicando. También mide resistencia, mide hasta 60 megaohmios. La capacitancia puede medir hasta 100 milifaradios, no estamos hablando de micro, porque tiene el rango de micro 600 microfaradios y luego a 6 milifaradios hasta 100 milifaradios. Es, es grande los valores de condensador que puede medir. La frecuencia en dos rangos, está 9000 Hz y 9 megahertz. Tiene dos rangos. Dos rangos, un rango de Hz, otro rango de Hz. Esto es lo que mide. La temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos para ya casi terminando esto de nuestro webinar. Aunque nos falta mucho, pero vamos a acabar. No nos importa pasarnos unos cuantos minutos. Las pinzas perimétricas, igual las cuentas de pantalla, ¿cuántas cuentas de pantalla? 2000 cuentas de pantalla. Eso es lo que nos fijamos primero, que tan bueno es el tester, ¿no? Tenemos otros también con 2000 cuentas de pantalla. Este amperímetro, por ejemplo, tiene ¿cuántas cuentas? 4000 cuentas. 4000 cuentas. Aquí no lo han puesto, pero porque nos podemos de acá. Llega hasta 3000. Perdón, hasta el 3. Entonces pueden ir 0, 1, 2. Es 4000 cuentas. Es un test que pueden 1000 amperes. Es alta con 1000 amperes. Altera 1000 amperes en continuo. Voltajes, etcétera. Resistencia, frecuencia, etcétera. Entonces, bueno, otro tester que también tenemos multímetros para mecatrónica, o sea, para los que se dedican a trabajan en los talleres eléctricos o para los motores. Entonces, tenemos este tester que puede medir rangos, digamos, de 4, de, de 4, de 6, de 8 cilindros, ¿no? Y puede medir también el ángulo de vuelo. Aquí vamos a ver un poquito, vamos a ver acá. Miren los ángulos de vuelo para 4 cilindros, 6 y 8 cilindros, el ángulo de vuelo. Entonces, ¿qué es el ángulo de vuelo? Nada más que el ángulo en el que se hace para la alta tensión, para que explosionen bien, en este caso, las bujías, cuando son motores de gasolina. Y bueno, y lo más importante es que este tester puede medir todo lo que es los sensores, las cosas que debe haber para el funcionamiento cuando es inyección electrónica, porque la inyección electrónica ahora, bueno, hay como dicen la EQ, la unidad electrónica de control, o otros le dicen la computadora del auto, ¿no? Y entonces, este aparatito es el que ahora hace que el motor funcione, ya no es como el mecánico, el que va a decir cuándo se abren las válvulas, cuándo se hace la explosión, etcétera, etcétera, todo. Entonces, y bueno, y ya están todos los sensores y todos los sensores los podemos medir con ese tester, pero netamente para automotriz, es un tester para mecatrónica. El otro instrumento que ahora tenemos, bueno, vamos a ver, ya creo que ya sabemos de esto, entonces es el detector de fase. Este detector de fase, porque si yo tengo una instalación de una de una instalación trifásica que me hace girar ciertos motores en cierto sentido. Cuando voy a trasladar, tengo que conservar el mismo sentido. Bueno, podría ser. Entonces, lo que es, tomo las mediciones, las fases, y cuando vaya a colgar el rod, tiene que ser en el mismo orden las fases. De esa manera, el motor no se me va a invertir de giro y no va a tener algún problema. Para eso sirve estos detectores de fase. Mm,
Nos falta datos todavía, pero ni modo, tenemos que terminar. Tenemos el Meyer, o también lo llamamos el telurómetro, que es esto sirve para realizar mediciones precisas de resistencia a tierra. Trabaja con 3 hilos y siempre de 2 hilos para sistemas eléctricos de potencia, equipos de protección contra rayos, sistemas de tierra, de todos los equipos eléctricos, etcétera, etcétera. Esto es importante. Por ejemplo, la medición a tierra, por ejemplo, en los equipos de electrónicos de seguridad, el valor de tierra debe ser de menor o igual a 5 ohmios. Pero, ¿qué medimos cuando medimos tierra? ¿Qué medimos? Tenemos la jabalina. En la jabalina le llega la corriente que se va a ir a tierra, ¿no? El momento en que los electrones pasan de la jabalina a la tierra, hay una barrera en el medio, digamos, ¿no? En el medio que hay una barrera, que es el medio entre lo que es la jabalina y la tierra. Ese medio, ese momento, ese instante en que pasan los electrones de la jabalina a la tierra, esa es la resistencia que mide este instrumento. Ese es el valor, cuánto de medición a tierra tiene que tener, ese es el valor que medimos. Por ejemplo, para equipos médicos o equipos de transmisión, los valores generalmente están menor a 2.8 ohmios. Entonces, tenemos que tener en cuenta para que su funcionamiento sea correcto, porque si no se aterran los equipos, entonces la estática podría causar muchos problemas. O por ejemplo, en las cercas eléctricas, que son bastante, si no hay un aterramiento, pues la cerca eléctrica no funciona. O sea, no es que no funciona, sino que no va a dar el efecto. Yo puedo ir y tocar la cerca y no me va a pasar nada. Porque la cerca eléctrica tiene que cumplir el circuito, ¿no? Entonces, es importante para que podamos tener en cuenta. Esto viene con todos sus cables para hacer la medición, hasta sus jabalines pequeños para tomar la medición. Vienen en una cajita y, bueno, eso es en cuanto a esto. La forma de medir es mucho facilísimo. Ahí están, tomamos la cantidad, los metros de 5 a 10 metros se coloca. Esta es la jabalina con cual vamos a medirnos. Bien. Y luego tenemos los distanciómetros. Los distanciómetros miden distancia, área y volumen. O sea, toma las 3 mediciones: distancia, alto mide el área más alto, podemos determinar el volumen. Eso es mide. También tenemos en otra forma, como estos, como un flexómetro, que también son distanciómetros, que también tienen un flexo, pero también miden el distanciómetro. Tenemos varios modelos porque pueden medir 60, 100, 150, etcétera, metros. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito para terminar esto del osciloscopio. Tenemos osciloscopios que son un osciloscopio, por ejemplo, dentro de la, la red eléctrica. Hay varias anomalías. Que se baja la luz, se sube, pero la anomalía que no se puede medir con un tester, por ejemplo, son las armónicas. Las armónicas son ruido que se mete, ¿no? Entonces deforma la forma de onda. Cuando deforma la forma de onda, entonces algunos equipos, unos motores, por ejemplo, pueden interpretar como una variación de frecuencia. Y como varió la frecuencia y ellos estaban calculados para trabajar a cierta frecuencia, entonces comienza a quemarse. No sabemos por qué. Vamos, medimos el voltaje, la corriente, todo está perfecto. Y dicen, ¿por qué? Y el motor mueve y el motor no sirve. No, el problema es que hay una variación, o sea, está ocurriendo unas armónicas. Entonces, esas armónicas las podemos ver con osciloscopio. En realidad, este nos muestra, ¿no? En forma gráfica, eh, cómo está la corriente o cómo está esa cierta señal en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra el osciloscopio. Y también tenemos se mide en rangos de frecuencia, ¿no? Hasta qué
capacidad de frecuencia, puede medir 100 MHz, 200 MHz, etcétera. Esta, por ejemplo, tenemos una onda de una cámara, esta es la forma de señal de video, ¿no? Vamos a ver los cuales son muy útiles para los que se dedican a calibración, reparación de equipos, para calibrarlos, por ejemplo, con lo único que se puede hacer la calibración es con un osciloscopio, no se puede calibrar con otra cosa. Una antena, por ejemplo, antihurto, hay que calibrarla, pues, cuando se descalibra. Para calibrar, ¿con qué vamos a calibrar? Solamente se poner con osciloscopio. No se puede calibrar con testes ni con nada, ¿no? Y para los que se dedican a reparar, pues muy útil. Esas son las armónicas que les decía, las armónicas que se generan. Esta es la onda la que debemos tener, pero cuando las armónicas se generan, nos muestran esta distorsión. Ya lo podemos ver de esta forma, y esto ya va a dañar o va a ser mal interpretada por la carga. Es importante eso. Y solamente esto podemos verlo con un osciloscopio. No hay otra forma de poder ver. El tester no va a mostrar, no nos va a mostrar esto. Acá tenemos varias formas de cómo tomamos este, por ejemplo, una plaquita de una cámara, ¿no? De la cámara, una cámara, aparte de la imagen, como lo toma, y ahí podemos ver las mediciones que toman, las formas de onda que tiene. Entonces, generalmente estos osciloscopios trabajan con software, se les puede conectar a la computadora para poder capturar las imágenes, guardar las mediciones, etcétera. Como este caso, ¿no? Podemos capturar las imágenes, trabajan con un software que viene los osciloscopios. Bien, cualquier pregunta que necesiten hacia adelante, estamos para servir. Pueden escribir al correo, lo coloco nuevamente acá mi correo, y tiene WhatsApp para que ustedes ponerse en contacto. De todas maneras, yo estoy todos los días acá en Santa Cruz, que estoy en la central, entonces cualquier cosa me llaman, cualquier duda que tengan sobre cualquier instrumento o cualquier instrumento que necesitan, podemos nosotros cotizarles también mediante la fábrica de instrumentos que necesitan. Bien, si no hay más preguntas, entonces que tengan un buen resto del día, y espero que este webinar sobre lo que es la instrumentación les haya sido muy útil. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Ya terminó? Sí, hace 20 minutos. Pero no había más, pues.